Ahora sí vamos a empezar la primera clase. Les decía que deben tener a su manito el cuaderno de estudios sociales y yo les voy a compartir las diapositivas para poder analizar. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, pero hablamos de las causas que originaron la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que dio origen? ¿Qué fue lo que provocó tanto odio a Alemania para iniciar la Primera Guerra Mundial? Bueno, las causas son las siguientes. Primero, la revolución industrial, la primera y segunda revolución industrial. Aunque usted no lo cree, esta fue una de las causas más grandes o primordiales de la Primera Guerra Mundial, porque aquí existía demasiado capitalismo. Con la revolución industrial se vino el colonialismo, el imperialismo, en fin. Entonces, esta fue la primera causa. La segunda causa fue el mal reparto de África. Acuérdese que durante la segunda revolución industrial los países empezaron a salir y buscar nuevos lugares en donde poner sus imperios. A eso se le conocía como imperialismo. Entonces, los países, algunos de ellos llegaron al continente africano en vista de considerarlo un continente pobre y aparte de eso no tenía gobernantes. El problema es que Alemania llegó demasiado tarde a la repartición de África y le tocó muy poco, mientras que los demás países que llegaron a tiempo pues tuvieron la mayor parte y suelos ricos en minerales. Entonces, esto le causó odio a Alemania. Que no le hayan dejado a él también. Bueno, Alemania recién nacía como país, pero tuvo muchas iras de que los demás países sí cogieron buena parte, pero él no. La tercera causa fue la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Suena como contradictorio. Paz armada, ¿no es cierto? Bueno, luego de que los países se repartieron África, empezó el odio, como les digo, y también empezaron algunos enfrentamientos. Entonces, lo que se hizo es firmar un tratado llamado el Tratado de Versalles, que en este tratado se les prohibía a los países enfrentarse. A eso se le conoció como la paz armada, porque se les prohibía enfrentarse, es decir, ellos estaban tranquilamente, pero como quien dice, por debajo, a escondidas, ellos ya se estaban armando hasta los dientes. Estaban consiguiendo la mayor cantidad de armamento posible para iniciar la guerra. Por eso se le conoce como la paz armada, porque, bueno, en lo diplomático supuestamente ya estaban llevándose bien todo, pero todos los países estaban implementándose de armamentos. Otra de las causas fue la formación de las tríplices, o sea, la triple alianza contra la triple entente. Esos fueron los países que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Mire, acá arriba está. La triple alianza de rojo son estos países: Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Estos tres países se enfrentaron contra la triple entente que fue Reino Unido, Francia y Rusia. A simple vista usted puede observar qué países son más poderosos, ¿no es cierto? Rusia, por ejemplo, es una potencia inmensa y con Aunque un en ese ejército grande. tiempo Rusia estaba en plena crisis. Ya, aunque en verdad en ese tiempo estos países no estaban muy bien, pero sin embargo con la paz armada ellos estaban ya armados, prácticamente armados. Entonces, esta fue otra de las causas. Y la última causa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que supuestamente iba a ser el heredero de este imperio, miren, del imperio austrohúngaro. Iba a ser el heredero, pero cuando fue nombrado ya como heredero, lo asesinaron. Entonces, como quien dice, fue la gota que derramó el vaso. Una vez que lo asesinaron a él, Alemania entró con más coraje, también Italia, y fue cuando se inició la guerra. Entonces, vuelvo a repetir las 5 causas que no se les olvide. La revolución industrial, la mala repartición de África, la paz armada, la formación de la Triple Alianza y la Triple Entente y la muerte del archiduque Francisco Fernando. Tienen que estar en orden, chicos. Ustedes no me pueden decir primerito la muerte del archiduque. No, no. Tienen que estar en orden, ¿ya? A la paz armada también se la conoce aquí, vuelvo, como carrera armamentista. Carrera armamentista era porque todo el mundo inició, todos los países iniciaron a gran velocidad una carrera para implementarse de armamentos, de todo tipo de armamentos, ¿no? Armamento pesado, aéreo,
armamento marino, todos. Ya. Entonces, ¿cómo se llevó la Primera Guerra Mundial? En 4 fases. Primerito fue la guerra de movimientos, en donde los soldados se movilizaron a sus fronteras. Cada soldado, hombres, fueron reclutados. ¿Sabe de dónde sacaron tanto hombre? De del las, campo. ya, y también de las fábricas. Todos esos obreros que estaban en las fábricas, recuerdan en la Revolución Industrial, todos ellos salieron de las fábricas y pues se les dio uniformes, se les dio cursos y a las filas. Y las mujeres fueron quienes se quedaron en las fábricas elaborando las armas. Ellas fabricaban las armas. Las mujeres se dedicaban a la industria del armamento. Entonces los hombres de las industrias salieron y en las fábricas quedaron las mujeres. Estos hombres, aparte de los militares, se movilizaron hacia las fronteras de cada país. A este se le llamó guerra de movimientos. Fue la primera fase. La segunda fase fue la guerra de las trincheras. Cuando ya estaban en las fronteras, bueno, me imagino que usted sí sabe lo que es una trinchera, ¿no? Es una zanja. En ese tiempo era una estrategia de guerra. Eran zanjas cavadas en donde los soldados se escondían, pero lamentablemente esto fue un error garrafal porque esto les llevó a cobrar varias vidas. El hambre ahí adentro metidos, el frío, el lodo, las ratas, porque había gran cantidad de ratas ahí, y las enfermedades. Esto provocó que gran parte de los soldados muera. Sin ser atacados, ellos morían ahí en las zanjas. Aparte de eso, eran como escondites, ¿no? De entre frontera y frontera, por si se acercaba el enemigo, pues ellos disparaban y no eran vistos. Pero murieron muchos, como les decía. Lo que La se otra, hacía, dime, Cristian. lo, lo que se hacía en las trincheras era principalmente esconderse. De ahí venía un ataque con artillería y después se ordenaba el ataque hacia la otra trinchera. Los atacantes salían de la trinchera mientras que los que estaban en la otra trinchera se ayudaban poco a poco para contrarrestar el ataque. Ya, muy bien, gracias, Cristian. Ya, y lo peor de todo era que la mayoría eran jóvenes, eran muchachos casi los que fueron a parar ahí, ¿no? Ya sabe que a la guerra no van los generales, no van los oficiales, van los soldados, van los que tienen el rango más bajo. La otra fase de la guerra fue la revolución bolchevique. Aquí ve, ¿no es cierto? La revolución en que fue el quiebre de 1817 en Estados Unidos, llamado también así la Gran Depresión. La revolución bolchevique. Mire, hubo una revolución. Y por último, el final de la guerra, en donde obviamente los derrotados fueron a los países de Alemania, como habíamos visto nosotros, ¿no es cierto? Ahí en la primera, aquí. Entonces, los países derrotados, Alemania, Austrohúngaro e Italia. Estos países de acá, que fueron la Triple Alianza, fueron derrotados, Alemania. Y una vez que fueron derrotados, se les obligó a pedir disculpas, a devolver las tierras, también a devolver gran parte de las tierras, ¿no es cierto? Y esto provocó más la ira de Alemania, provocó aún más y fue como quien dice el inicio para que se dé la Segunda Guerra Mundial. O sea, no estaba ni terminando la Primera Guerra Mundial y Alemania ya estaba pensando en la Segunda Guerra Mundial, porque perdió obviamente en la Primera Guerra Mundial y quedó con mucho más odio. Le tocó devolver gran parte de tierras, le tocó pedir disculpas públicamente y esto lo ofendió. Entonces, es en la Segunda Guerra Mundial donde ya surge la figura de Adolfo Hitler, ¿no? La Primera Guerra Mundial él todavía estaba pasivo, claro que formaba parte del ejército, pero todavía no se conocía mucho de él. A la Segunda Guerra Mundial sí ya. Entonces, chicos, este es el proceso de la Guerra Mundial, este es el proceso. Esto que hicimos aquí, no se olvide las fases de la guerra. Primerito, guerra de movimientos en donde los hombres se movilizaban a las fronteras. Guerra de trincheras en donde ellos tenían estrategias o técnicas de guerra para camuflarse y atacar. Justamente hubo la revolución bolchevique, que fue una manifestación del pueblo, ¿no es cierto? Y por último, el final de la guerra en donde Alemania, también Italia perdió y el imperio austrohúngaro perdieron. Y a Alemania se le obligó a pedir disculpas, devolver las tierras que se había tomado y también había quedado con más odio, preparándose ya para la Segunda Guerra Mundial. Esto vamos a hacer, jóvenes. Ay, espérame un momentito. Ya,
Vamos a hacer eso, chicos, en el cuadernito. Solamente vamos a poner causas de la Segunda Guerra Mundial porque es importantísimo. Entonces les voy igual a compartir una hojita. Ponga el cuaderno en posición horizontal. Cuaderno en posición horizontal, por favor. Espérenme un segundito. Y no tengo una hoja. A ver. Entonces, tanto ponga el cuaderno en posición horizontal. Me olvidé de la hojita. Ya ahí parece. Está en posición horizontal. Yo le voy a bajar el tamaño hasta hacer el organizador para que usted vea cómo nos queda. En la mitad justamente vamos a poner nosotros en un cuadrito causas de la Primera Guerra Mundial. Ya. Causas. Ay, ¿qué dice ahí? Causas de la... ¿Sí se acuerdan que íbamos a abreviar así, no es cierto? No hace falta que estemos escribiendo toda la palabra Primera Guerra Mundial. Voy a aumentarle el tamañito, color rojo, y de una vez le voy a pintar yo. Usted le pinta luego. Ay, ese color no. Ahí sí. ¿Cuántas causas eran de la Primera Guerra Mundial? Chicos, ¿cuántas eran? 5. Ya, muy bien, gracias. Ya, 5 causas de la Primera Guerra Mundial, entonces nosotros vamos a poner en este orden así. Ya. Una, dos, tres, cuatro y cinco. En ese orden, ¿verdad? Que yo le dije que las causas tienen que estar en orden. Porque usted no me va a venir a decir la muerte del archiduque primerita, porque eso no puede darse así, ¿no? Entonces, la primera causa, chicos, ¿cuál fue? La Primera revolución causa. industrial. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la primera y segunda revolución industrial fueron la causa principal. Vamos a poner aquí. Primera y segunda revolución industrial. Mientras ustedes copian ahí, vuelvo a recordarles nuevamente al señor Manolo Campoverde y a Axel Piedra que a la hora de recreo se conecten a darle evaluación de sociales que ya está en Educay. No se vayan a olvidar, por favor. Ya, entonces, primerito, la primera y segunda revolución industrial. Muy bien. ¿Qué pasó luego de eso con la segunda revolución industrial? La paz ¿Qué armada. pasó? Antes de la paz armada, antes de la paz armada. La, la repartición de África. La mala repartición de África, en donde Alemania, ¿qué pasó? Llegó tarde y no se les dieron los territorios que... Ya, muy bien. La mala repartición de África, en donde Alemania obtuvo muy poco territorio. Acuérdese que estos territorios eran porque ellos querían implementar sus industrias, ¿no? Y tratándose de África, no solo las industrias, sino la esclavitud. Entonces, ellos querían llegar a territorios en donde fueran ricos en minerales, como el carbón, como bueno, todos los minerales de allá, ¿no es cierto? Aparte también querían ellos, eh, como quien dice, obtener la mayor parte de personal que trabaje en las industrias. Aparte que sí iban llevando también de Europa, llevaron gran cantidad en barcos, gran cantidad se movilizó en barcos, pero eso no fue suficiente para ellos. Entonces ellos querían el territorio de África. Ahí les espero un momentito, chicos. ¿Cuál sería la tercera causa, chicos? La tercera.
la paz armada y el odio que tenía Francia hacia Alemania. Ya, muy bien. La paz armada o también llamada carrera armamentista. ¿Qué quería decir esto de la paz armada, por favor, Karen? Karen, esperemos que, por favor, Cristian, que los demás chicos, porque les veo a los demás calladitos, están esperando que solo Cristian esté respondiendo. A ver, Karen, ¿qué Eh, quería decir la paz armada? Era un tratado en el que ninguno de los países podría atacarse al otro. Ujú, exacto, pero mientras tanto, ¿qué era lo que pasaba? Ellos habían llegado a ese acuerdo, pero internamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban atacando. Atacando, no. Internamente, Hugo, ¿qué estaban haciendo ellos? Armándose. Armando. Produciendo Exactamente. Internamente, o sea, el tratado se dio, o sea, ellos decían, bueno, vamos a hacer un acuerdo para no atacarnos, ya, muy bien. Ese era el tratado, pero internamente ellos estaban ya armados, no estaban comprando armamento a todos los países. Habían comprado armamento a Estados Unidos, en fin. Y ya saben que Estados Unidos, como siempre, le gusta involucrarse en las guerras. También él donó gran parte de aviones, donó gran parte de armamento pesado, tanques de guerra, fusiles y todo lo demás. Aunque, profe, en ese entonces no se podría decir tanques, ya que el primer tanque fue, más bien dicho, introducido en la batalla del Somme gracias a Gran Bretaña, y principalmente no se dice. No sé si soy solo yo, chicos, pero no le escuché al Cristian. No sé si ustedes los demás me escuchan a mí o es el audio. Parece que es de Cristian el audio que está un poquito mal. Pero algo me decía de un enfrentamiento. Bueno, no te entendí, Cristian. Profe decía que el primer tanque no fue un tanque, sino un carro armado de batalla, que fue introducido por Gran Bretaña en una guerra, en un combate más bien. Ya. Bueno, gracias por ese dato a Cristian y a Dorian. Ya, entonces la paz armada o carrera armamentista. Este fue el tercero de los, digamos, de las causas, ¿no? Pero ya sabemos lo que significa la paz armada o carrera armamentista. No hace falta que le esté detallando tanto. Cuarto, ¿qué pasó ahí? Cuarta causa. ¿Qué se formaron ahí? Las alianzas entre la Triple Alianza y la Triple. Ya, muy bien. Entonces, formación de la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza que estaba conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría contra la Triple Entente Rusia, Francia y Reino Unido. Ya, vamos a poner ahí. Ya, y por último y no menos importante, lo que fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué fue? La muerte del archiduque Francisco Franco. Francisco Fernando, exacto, la muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro. Una vez que se enteró Alemania de que esto había sucedido, fue cuando inició ya el enfrentamiento. ¿De cuántas fases estaba conformada la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántas fases tenía? Acuérdense, chicos, ¿cuántas fases tenía la Primera Guerra Mundial? Tuvo la Primera Guerra Mundial. 4. 4 fases, muy bien. ¿Cómo se llamó la primera fase? La guerra de movilización o de movimiento. De movimiento, muy bien, Cristian, en donde todas las personas empezaron a movilizarse a las fronteras de cada país, a cuidar sus fronteras, como quien dice. Entonces, eso es lo típico que siempre se hace en una guerra, en cualquier guerra que sea, ¿no? Incluso en la actualidad, si hubiera una guerra, los soldados tienen que movilizarse a toda velocidad a las fronteras, porque por ahí es donde ingresan. Entonces, a cuidar las fronteras. Eso fue lo que pasó en la guerra de movimientos. Se movilizaron a cuidar sus fronteras. Ya, muy bien. ¿Cuál fue la segunda fase? Esa estrategia mal utilizada. La ¿Cómo era? guerra de trinchera. Ya, muy bien. Gracias, Dorian. La guerra de las trincheras. ¿Pero qué pasó en esta guerra de trincheras? Se comenzó a usar el concepto de guerra moderna, guerra química, guerra aérea, guerra de tanques y malas estrategias.
Exacto, también eso me olvidaba decirles que se utilizó la guerra química con el agente naranja, que era un componente tóxico que a veces solamente las personas con absorber eso empezaban como a desintegrarse. Entonces se descompensaban y todo lo demás. Ya, pero entonces en esta guerra de trincheras lo malo era que los soldados metidos en las trincheras, ¿qué era lo que pasaba si estaban metidos tanto tiempo en las Morían de trincheras? hambre, frío y enfermedades hechas por plagas como las ratas. Como ratas, muy bien, entonces morían de O el fango, el frío, las ratas los llevó a morir a un montón, ¿cierto? hasta se descubrieron nuevas enfermedades, como por ejemplo lo que actualmente conoce como estrés postraumático, ya que varios soldados tenían mucho estrés de las... De las guerras y también tuvieron muchas enfermedades psicológicas, muchos se volvieron locos ahí. E incluso muchos de ellos mismos se suicidaban por este efecto de la guerra, ¿no? Porque nosotros ahora lo podemos contar y decir, la Primera Guerra Mundial sucedió así, pero vivirlo en ese momento y peor aún vivir en carne propia fue lo peor que le pudo haber pasado a una persona, ¿no? Porque ellos sufrieron demasiado. El estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión, muchos de ellos se suicidaron. Bueno, la otra fase de la guerra fue la revolución bolchevique. Y por último, ¿qué pasó? ¿Cuál era la última fase de la guerra? El fin de la guerra. Ya, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué tuvo que hacer Alemania? Alemania se vio principalmente obligado por la Entente, porque ya no era tan triple, a, a firmar el Tratado de Versalles, que le obligaba a reducir su fuerza militar, pagar impuestos a Francia, a devolver territorios, y principalmente fue de las grandes causas de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, a pedir disculpas. Y eso fue una de las grandes causas de la Segunda Guerra Mundial. Solo que entre guerra y guerra hubo hubieron muchos enfrentamientos. Entonces, chicos, la Primera Guerra Mundial se dio de 1914 a 1918. De 1914, es decir, en el siglo anterior nomás, ¿sí? En el siglo anterior se dio, por eso es que de pronto los que tienen abuelitos, bisabuelitos, pueden preguntarles porque aunque sea en Ecuador, ellos vivieron el impacto de la Primera Guerra Mundial. Pregunte a sus bisabuelitos si de pronto tiene o abuelitos, bueno, ellos les pueden decir en realidad cómo se vivió en el Ecuador esto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ya, entonces la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo de 1914 a 1918, no se olvide. De 1914 a 1918, eso vamos a ver en la próxima clase. Voy a dejar de compartir esto, jóvenes, por favor. ¿Será que ya terminaron? Está muy cortito. Ya terminé, Alison. Welcome Ya. back. Verán que cuando dicen ya terminé debe ser pintadito. No, no vendrán con estos que no está pintado. Ya saben que yo soy en eso muy temática y exigente. Bien hecho, por favor. Mi lápiz no aparece otra vez. Ya no es. Ya, voy a dejar de compartir, chicos. Tomen una fotito, hagan una captura, lo que sea, porque necesito verles a todos. Se fue a la 1, a las 2, a las 3. Chaito. Ya. A ver, déjame ver. Ya. Listo. Hugo y Brian Falcón pueden retirarse. A ver. Brian Falcón. Ya. Déjame ver quién más. Listo, Cristian. Los demás. Ya, Steven, bueno. Camila. Heidi. Steven, ya te puedes retirar. Y Martín, prende la cámara, por favor. Gabriela, retírate.